Bien, vamos a ver a Pepe. Entonces Pepe, vamos a investigar un poco las personas que Pepe crea. Pepe crea a su madre, porque necesita una madre en su realidad. Todos necesitamos una madre en nuestra realidad, porque los niños probeta todavía son teoría. Necesita una novia, alguien con quien jugar al monopatín. Necesita un padre, porque igual, hasta ahora se necesita un componente masculino para generar otro ser humano, por muy breve que sea su aportación. Y lógicamente Pepe crea el comportamiento de todas esas personas. Su padre siempre se va a comportar como su padre, porque las creencias de Pepe son que un padre se comporta de cierta manera. Su novia siempre se va a comportar como su novia, porque las creencias de Pepe son que las novias se comportan de cierta manera. Y su madre siempre se va a comportar como su madre, porque las creencias de Pepe son que las madres se comportan de cierta manera. Y como se comportan esas personas, encaja perfectamente con la manera que Pepe considera que se deben comportar. Y como digo, no hay excepción. Toma en cuenta una cosa, que la única persona que puede crear eres tú, porque la única persona que tú conoces de verdad en tu realidad eres tú. La única conciencia que tú sabes con certeza que existe es la tuya. Es la única verdad que tú puedes decir ahora mismo: yo soy, porque tú percibes tu conciencia. El yo soy es la única conciencia que tú puedes constatar que es cierta. Todas las otras conciencias, tú no tienes absolutamente ninguna prueba que son reales. La única conciencia que tú tienes es la tuya ahora mismo. Por lo cual, pensando en tu padre y pensando en tu madre, la única cosa que puede ocurrir con tu padre y tu madre son personas que tú has creado. El momento que tú las creaste realmente es irrelevante. El hecho es que las creaste. De nuevo, me explico. En este preciso momento, tú tienes una serie de recuerdos, ¿sí? Tú recuerdas cuando eras niño, recuerdas cuando eras adolescente, ¿sí? Tú tienes una serie de recuerdos de tu pasado. ¿De qué manera puedes comprobar de una forma empírica, fehaciente y objetiva que esos recuerdos son reales? De hecho, con tu presente chip, ¿vale? Con tu presente paradigma basal, anticuado y obsoleto, ¿nunca has tenido la experiencia de recordar algo mal? De tener un recuerdo y que después alguien te ha dicho: no, si eso no pasó así, ¿sí? ¿A que sí? Si eso pasó de otra manera totalmente diferente. O de recordar un lugar y volver a ese lugar y ver que ese lugar no tiene nada que ver con como tú lo recordabas. ¿Nunca recuerdas así? Vuelvo al ejemplo del cerebro. Imagínate que tu cerebro está en un laboratorio en alguna parte del mundo ahora mismo, y que alguien está metiéndote una señal eléctrica al nervio óptico, al aparato vestibular, a la médula espinal. O sea, simplemente con esos tres impulsos eléctricos, yo te puedo hacer creer cualquier cosa. Porque si meto una señal eléctrica por tu nervio óptico, verás lo que a mí me da la gana que tú veas. Si meto una señal eléctrica por tu aparato vestibular, oirás lo que a mí me da la gana que tú oigas. Si meto una señal eléctrica por tu médula espinal, sentirás lo que a mí me da la gana. Pues imagínate que alguien está metiendo una señal eléctrica ahora con una serie de recuerdos que no existen. Tampoco tienes manera de saber que si esos recuerdos son reales o no. Cualquier idea que tú tienes sobre tu pasado está basado en una serie de creencias. Y esto es muy importante, porque para muchas personas el pasado es una especie de lastre, es una especie de molino, de piedra de molino. Yo no seré feliz hasta que logre perdonar a mi padre. Yo no seré feliz hasta que logro hacer las paces con mi madre. Yo no seré feliz hasta que no supere el duelo de mi abuela cuando murió. O sea que muchas personas usan el pasado como una manera de ser infeliz, porque arrastran su pasado. Yo lo veo aquí mucho en la fundación. Cuando doy tratamientos de Reiki, muchos pacientes vienen porque están arrastrando pues el pasado como una especie de mochila llena de piedras que no les dejan ser felices, porque están anclados en cosas en el pasado. Pero cuando aceptas este concepto, dejar que eventos del pasado te afectan,
se convierte en un pasatiempo totalmente ridículo. Es que es ridículo. O sea, me baso en una serie de recuerdos que ni siquiera sé si son reales. ¿Sabes? Suena un chiste de Lepe. ¿Sabes ese de Lepe que se quedó anclado en una serie de recuerdos que ni siquiera sabían que eran reales? Que parece un chiste. Y de nuevo, ¿cuál es el propósito de todo esto? El propósito es de ser más feliz. Y mientras sigues dándole importancia a recuerdos del pasado, que ni siquiera puedes comprobar si son verdad o no, pues sigues siendo infeliz, básicamente. Pero que te queda, tú tienes ahí una sensación grabada de eso. Sí, sí, claro que sí. Tú, por supuesto que tienes una sensación grabada. Lo has dicho todo, porque has dicho la palabra sensación. Y eso es lo que tienes, una sensación. Pero nada más. No es nada más real que una sensación. Entonces, si tú quieres quedarte anclado en una sensación que te hace infeliz y que te genera tristeza, allá tú. Yo prefiero reconocer que es simplemente eso, una sensación totalmente subjetiva, sin ningún fundamento empírico, sin ningún fundamento objetivo, imposible de comprobar como cierto, una sensación. Yo tengo la sensación, pues vale. ¿Voy a dejar que una sensación me haga infeliz? Sinceramente, como que no. La única cosa que puedes decir con total y absoluta certeza es que yo estoy aquí, ahora, en este momento. Todo el resto es una ilusión. Si decido creer en ello, puedo decidir creer en ello. Pero creer en algo que me hace infeliz, de nuevo. Por lo cual, efectivamente, lo único que importa es el aquí, el ahora, en este preciso momento, lo que está ocurriendo. Porque todos tus recuerdos podrían ser señales eléctricas que te han metido en tu cerebro. El recuerdo de cuando entraste por esta puerta, el recuerdo de que tienes una casa, el recuerdo de que tienes una familia, el recuerdo de que tienes un trabajo, si lo tienes. O sea, todo eso podrían ser memorias que te han metido y ahora mismo lo único que está ocurriendo es ahora mismo. Eso es lo único que sabes, lo que está ocurriendo ahora mismo en este momento. Todo el resto no tienes manera de saber que es cierto. Y es maravilloso, porque el momento que asumes eso, es que lo único que importa es el aquí y el ahora. Y todo el resto te importa un carajo. Carece de importancia. Y es como quitarte una mochila no de 50 kilos, sino de 150 kilos, créeme. Entonces, volvemos al comportamiento. Entonces, como vemos aquí en pantalla, pues el comportamiento de Pepe, el comportamiento de la madre, de la novia y del padre de Pepe, es exactamente lo que considera que debe ser el comportamiento de ellos. ¿Por qué? Porque Pepe crea su realidad, básicamente. Entonces, todo lo que hay en la realidad de Pepe es fruto de su creación. Y él dice que yo necesito a alguien en mi realidad que se comporte como una madre según mis expectativas de mi realidad. Yo necesito a alguien en mi realidad que se comporte como una novia según mis expectativas de mi realidad. Todas las personas en la realidad de Pepe se comportan según sus expectativas de dicha realidad. Lo que pasa es que para Pepe el 95% de esa realidad está creada por debajo de su umbral de conciencia, en su subconsciente. O sea, él no se entera que lo está haciendo. Él va en plan zombie, piloto automático. Va creando esos comportamientos y no lo está haciendo de forma consciente. Entonces, lo que pasa es que ¿por qué Pepe crea a alguien que se comporte de una manera conflictiva? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿A santo de qué? Pepe va a crear pues una madre que le monta broncas, que dice que hace todo mal, que no sirve para nada si ella no está a su lado, etcétera, etcétera. ¿Y por qué él crea una novia que se pelea con él de vez en cuando? ¿A santo de qué? Él crea una pareja que de vez en cuando se vuelve conflictiva y no le deja jugar con su monopatín. Porque el comportamiento de las personas cumple sus expectativas, básicamente. Él tiene las expectativas de que las personas se comportan de una manera conflictiva. Y como él tiene esas expectativas, las personas se van a comportar de una manera conflictiva porque es la única manera que se pueden comportar, porque al fin y al cabo él ha creado no solamente el comportamiento de las personas, sino las personas en sí. ¿Para qué hace eso? Ahora voy. Pero lo importante es, lo vuelvo a decir, me hago muy pesado, pero es imprescindible entender que no hay excepciones a la regla.
El momento que hay excepciones a la regla, es como quitarle la columna al edificio, se derrumba todo el edificio. Bien, concepto básico de Ho'oponopono. Todas las personas en nuestra realidad se comportan según nuestras expectativas y pedimos a nivel subconsciente que se comporten como se comportan para satisfacer nuestra visión del mundo y de las personas. Y como es a nivel subconsciente, no nos damos cuenta de que lo hacemos. Aquí separamos culpa y responsabilidad. Tú no tienes la culpa de que las personas se comportan de una forma negativa contigo, porque todo está ocurriendo en tu subconsciente. Sub, por debajo, consciente, conciencia, por debajo del nivel de conciencia, o sea que no te enteras, básicamente, que lo estás haciendo. Así que, ¿quién son en realidad? Gente conflictiva, novia, madre, etcétera, etcétera. No, en realidad son parte de nuestra creación divina. Todas esas personas, todos los atracadores en tu vida, todos los porteros en tu vida, todas las suegras en tu vida, espero que no tengas más que una, todos son parte de tu creación divina. Todo. Por lo cual, cuando dices que mi madre y mi novia son personas conflictivas, no es cierto. Tu madre y tu novia son parte de tu creación divina. Y es así de sencillo. ¿Pero por qué lo hacemos? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué decimos yo creo que hay gente conflictiva en mi vida? ¿Por qué pedimos a las personas que se comporten de la manera que se comportan, sobre todo cuando esas personas se comportan de una manera perjudicial, una manera que no nos gusta? Pues presentando nuestro gran amigo, el ego. Realmente, para entender el porqué de las cosas que ocurren en nuestra realidad, tenemos que entender el papel que juega el ego en tu vida. Una vez que entiendes el verdadero papel que juega el ego en tu vida, entonces muchas cosas tienen pues absoluta y total lógica y todo tiene sentido. Así que vamos a ver. El ego necesita sentirse diferente. Esto es la primera cosa, porque si tú realmente asumes el concepto de la realidad y de que nada existe fuera de tu conciencia, pues de repente eres incapaz de funcionar en el mundo que has creado, porque el mundo que has creado se basa en tu separación de tu entorno. Piénsalo un poquito. Tu mundo se basa en el concepto de la separación de tu entorno. Hay una científica, una anatomopatóloga, Jill Bolte Taylor, que podéis buscarlo en internet, Taylor, Jill Bolte Taylor. Ella tuvo un derrame cerebral que la incapacitó, pero lo importante es que ella pudo analizar perfectamente qué es lo que estaba pasando mientras estaba teniendo su derrame cerebral, porque justamente estaba investigando pues lesiones cerebrales cuando tuvo el derrame. Y de hecho su primer pensamiento fue: ¡qué maravilloso! Estoy teniendo un derrame cerebral, lo puedo investigar. Y una de las cosas que ocurrió es porque el derrame cerebral ocurrió en su lado racional del cerebro, la parte del cerebro que se dedica a separar objetos. Y una de las primeras experiencias que ella tuvo es que se estaba duchando durante el derrame, puso su mano contra la pared y no podía distinguir dónde terminaba su mano y dónde empezaba la pared. Para ella todo era un conjunto. Y intentó llamar sus compañeros de laboratorio para decirles: estoy teniendo un derrame cerebral, y no podía hacerlo porque no veía dónde terminaba su dedo y empezaba el teléfono, porque la parte de su cerebro que distinguía, que separaba las cosas, había dejado de funcionar porque tenía un coágulo de sangre del tamaño de una pelota de golf, justamente, que estaba necrosando esa parte del cerebro. Entonces es una cosa fundamental que hace tu ego. Tu ego te separa de tu entorno para que puedas vivir esta realidad. No porque tu ego es malo, no porque tu ego tiene malas intenciones o te quiere fastidiar. Es
una herramienta necesaria para poder existir en la realidad que tú has creado. Tú necesitas sentirte separado de tu entorno. Yo necesito sentirme separado de ti, por ejemplo. Porque si yo no me siento separado de ti, ¿cómo voy a tener una conversación? Así de tonto, ¿sabes? Si yo no te veo como una persona diferente, como una persona independiente, con su propio carácter, con sus propios gustos, con sus propias manías, con su propia manera de ser, tener una conversación contigo sería absolutamente ridículo. Por lo cual eso es la primera cosa que hace tu ego. Genera una sensación de sentirte diferente a las personas en tu entorno. Y necesita sentirse separado. Necesita sentirse separado de su entorno. ¿Por qué? Pues para crear su propia identidad. Tú tienes una identidad y esa identidad te identifica con quién eres. Tú sabes que tú tienes ciertos gustos, que tú tienes un cuerpo, que tú tienes una ubicación en el tiempo y en el espacio. Entonces, toda esa separación es creada por tu ego. Y de nuevo, es una sensación muy importante, porque necesitas sentir esa separación para experimentar el mundo que has creado. Porque si no hay separación, no puedes existir en este mundo. Y necesitas sentirte superior. Eso es otra cosa muy importante. Porque cuanto más superior te sientes respecto a tu entorno, más agudo es la sensación de separación. Si yo me siento por encima de personas, entonces yo me siento muy separado de esas personas. Yo no soy como ese atracador, ¿no? Yo estoy muy por encima de esa persona. A mí no me compares con mi suegra, por favor. Que yo soy mucho mejor que ella. Yo, un violador, asesino en serie, a mí no me compares. Yo soy mucho mejor que esas personas, soy mucho más espiritual, porque voy a la fundación y hago meditaciones y hago Reiki. A mí, por favor. Entonces, una de las cosas más importantes de nuestro ego es eso, es sentirse superior. Y nuestro ego crea personas a nuestro alrededor que tengan comportamientos negativos para reforzar esa identidad. Porque cuantas más personas chungas tú creas a tu alrededor, más superior te puedes sentir y más separado te sientes. Tú no te identificas con un montón de personas y eso significa que esas personas pues generan una realidad muy tangible. Y uno de los preceptos básicos del ego es eso. Generar comportamientos negativos en las personas para poder sentirse lo más separado posible de esas personas. Porque imagínate que te cojo ahora y te meto en la misma habitación con un asesino en serie, por ejemplo, que no hace Reiki. ¿Cuántas cosas en común tendrías con esa persona? Probablemente muy pocas. ¿Y eso qué significa? Pues que la sensación de separación sería máxima. Hasta te daría miedo, efectivamente. O sea, es un ejemplo perfecto. Te daría miedo hablar con él. ¿Qué mejor manera de hacerte creer que alguien es real si alguien te da miedo? De nuevo, vuelvo al mundo de los sueños. ¿Cuáles son los sueños más reales? Las pesadillas. ¿A que sí? Piensa la última pesadilla que tuviste. Esos son los sueños más reales, cuando te acojonas. El miedo es una herramienta del ego para hacerte creer que todo esto es real. Porque si algo te da miedo, es que no puede ser más real. No puede ser más tangible. Si yo trazo una línea aquí y te pongo de este lado de la línea, ¿sentirás miedo? Pero si del otro lado de la línea hay un precipicio de 200 metros, ¿sentirás miedo? Lógicamente, sí. ¿Qué significa que es el precipicio? O sea, ¿en qué se convierte el precipicio? En algo muy, muy real. Puedes hacer el truco muy fácilmente. Coges una plancha de madera y colocas la plancha de madera en medio de la habitación y caminas por encima de la plancha de madera. Fácil, ¿no? Ahora, suspende la plancha de madera entre dos edificios, misma plancha, con igual de estrecha que antes, y camina y camina sobre la plancha ahí. Imposible. ¿Por qué? Porque el miedo hace que la situación sea mucho más intensa, mucho más real. Y eso es básicamente lo que hace el ego. El papel del ego es reforzar tu identidad
mediante la separación de tu entorno. Lo repito, el propósito del ego es reforzar tu identidad mediante la separación del entorno. Por lo cual, el ego, curiosamente, es imprescindible. No puedes vivir sin ego, porque el momento que abandonas tu ego, el momento que te desasocias de tu ego, dejas de formar parte de la realidad que tú has creado. Se llama la iluminación. Cuando se alcanza la iluminación es lo que ocurre. Hay una desasociación con el ego, por lo cual una desasociación completa con la ilusión de la realidad en nuestro entorno. Y eso es la razón que tu ego genera esos personajes con esos comportamientos que te hacen incómodo. Porque esos personajes aumentan tu sensación de separación de tu entorno. Hacen que tu entorno sea más real. Hacen que tu entorno sea más intenso. La experiencia es más intensa. El miedo es una de las emociones más intensas que podemos sentir. Si te digo, recuerda el momento en tu vida cuando más miedo sentiste, será mucho más fácil que recordar el momento cuando más amor sentiste. Entonces, ¿qué es lo que hace Ho'oponopono? Pues con Ho'oponopono liberamos los pensamientos que hace que la gente se comporte de una forma negativa. Básicamente, eso es el concepto básico detrás de Ho'oponopono. Liberamos esos pensamientos que nuestro ego genera para crear esa sensación de separación. Nuestros pensamientos están en el niño, en nuestro subconsciente. Entonces Ho'oponopono sitúa esos pensamientos aquí, debajo del ombligo. Entonces lo que hacemos es conectamos con ese niño para liberar esos pensamientos. Porque la mente consciente no puede sanar los pensamientos. Esto es una cosa muy importante. Porque los pensamientos no están en la mente consciente. Los pensamientos están en la mente subconsciente, en el ego. Y esto es algo que te dirá cualquier psicólogo. Que esos pensamientos que generan comportamientos en otras personas, etcétera, no son algo consciente, están en nuestro subconsciente. Por lo cual, intentar sanar usando la mente consciente es tremendamente difícil, porque estás intentando entender algo que es imposible entender porque no sabes lo que hay que entender. ¿Sí? Solo se pueden liberar mediante una conexión con la fuente o nuestra verdadera esencia. Solo puedes sanar mediante una conexión con quien realmente eres, con la esencia tuya que va detrás del ego. O sea, lo que hay detrás del ego. Y la fuente es lo que sana nuestro niño. Nuestra verdadera esencia, quienes somos, la fuente, es lo que sana nuestro niño. Por lo cual, como comenté antes, Ho'oponopono es un proceso de autosanación. Y esto, siempre ten presente que esta última frase es uno de los errores más grandes que la gente comete cuando practica Ho'oponopono. Que la gente practica Ho'oponopono intentando sanar a otros. Y nunca se puede sanar a los otros porque los otros son nuestra creación. Los otros no existen. Entonces sanar a otros es como intentar sanar tu reflejo en el espejo. Si te miras en el espejo y ves que tienes un grano, ¿qué intentas hacer? ¿Sacarle el grano al espejo? ¿Verdad que no? Sería absurdo, ¿no? Imagínate que estás ahí delante del espejo, uy, tengo un grano, y empiezas a apoyarte contra el cristal intentando sacarle el grano al cristal. Pues es exactamente lo que haces si intentas sanar a otros. Es como intentar sacarle el grano al cristal del espejo. Es ridículo. Por lo cual Ho'oponopono siempre es un proceso de autosanación, siempre te estás sanando a ti mismo. Y usas las otras personas justo como un espejo. Las otras personas son un espejo de cómo tú eres. Entonces las otras personas en tu vida son como son manifestaciones de tu mente, como son manifestaciones de tu conciencia, te dicen exactamente en qué nivel de conciencia estás. Y eso es lo maravilloso de las otras personas. Te dicen cómo eres, porque son de tu creación. Entonces lo que tú has creado es un reflejo de tu estado de conciencia en este preciso momento. Y todos tenemos esa experiencia, ¿sabes? Si tienes un mal día, de repente surgen de la nada
un ejército de tocapelotas para confirmarte que estás teniendo un mal día, ¿a que sí? Pues lógico, porque les has creado. De repente aparecerán como de la nada, como brotando del suelo, un montón de gente para darte la razón. Que sí que estás de mala leche. En cambio, si estás de buen rollo, pues encontrarás un montón de gente que brotan de la nada para confirmar que estás de buen rollo. Y Ho'oponopono realmente sirve para sanarnos de esa manera. Tú usas las personas a tu alrededor para ver cuál es tu nivel de conciencia en un momento determinado. Digo momento determinado porque puede variar. Tu nivel de conciencia un lunes por la mañana puede ser totalmente diferente de tu nivel de conciencia un domingo por la tarde, un sábado. Entonces te sirve a largo plazo, pero también te sirve en ese preciso momento, porque tu nivel de conciencia está constantemente cambiando. Entonces, otra cosa que es importante entender, la manera que tú creas tu realidad fluctúa, y tú puedes estar creando una realidad muy armoniosa en un momento dado, y de repente tu ego dice, bueno, espera, a ver, demasiado buen rollo y dejarás de creerte esta película. Vamos a meterte un tocapelotas para matizar el hecho de que el mundo está lleno de gente separada de ti, gente muy mala con quien tú no te puedes identificar. Entonces nosotros usamos la gente como espejos. Ves una persona, observas su comportamiento, ves cómo es, cómo se comporta, y te dice qué es lo que estás creando en un determinado momento, en un preciso momento. Y muchas veces hasta te dirá el por qué. Te explicará qué es lo que está pasando en tu vida. Las personas muchas veces son como señuelos. Aparecen personas en tu vida que son como señuelos, que te indican cuál es tu proceso en la vida, cuál es tu evolución en esa realidad que tú estás creando. Y siempre encontrarás personas que confirman esa realidad que tú estás creando. Y como digo, les usas para saber cómo estás, básicamente. Los que habéis hecho Reiki conmigo sabéis que hablamos del efecto diapasón. Pues esto es muy parecido. Con el efecto diapasón, las otras personas despiertan la energía que tú tienes dentro, porque tienes la misma vibración. Esto es un paso más allá. Esto ya es el efecto diapasón para gente mayor, ¿vale? El efecto diapasón es como los cuentos de la Biblia, del Evangelio, ¿sabes? Que son cuentos muy sencillos para que la gente entienda verdades muy profundas. Pero lo que hay detrás del efecto diapasón es esto, que la gente a tu alrededor no es que despierta la energía dentro de ti, es que vibran con tu misma energía porque tú les estás creando. Y te indican cómo estás tú. Por lo cual, como digo, Ho'oponopono siempre es un proceso de autosanación. Bien, entonces, esto es otra de las preguntas que yo le planteé al Dr. Len, que dijo efectivamente que los pensamientos erróneos de los demás. ¿De qué manera tú me puedes comprobar de una forma empírica y fehaciente y objetiva que los pensamientos de los demás existen, más allá de tu realidad totalmente subjetiva? No puedes comprobarlo. Y eso es el concepto de asumir el 100% de responsabilidad. Eso es otro concepto básico de Ho'oponopono. Asumir el 100% responsabilidad sin excepciones, como dijimos antes, de que todo lo que ocurre en tu realidad es de tu creación. Y tú asumes el 100% de la responsabilidad. Y tú has creado muchos ejemplos en tu realidad de personas que lo han hecho. Este señor, Mahatma Gandhi, bajito, calvo, feo y sin dinero, decidió que la India tenía que estar libre y consiguió echar un imperio que llevaba 300 años allí y que no tenía la más mínima intención de irse. ¿Por qué? Porque asumió el 100% de responsabilidad. Él dijo, no, yo quiero que la India sea libre. Y él lo hizo solito, sin dinero, sin ejército, sin violencia, sin influencia política, echó al imperio británico, porque asumió el 100% de responsabilidad. No dijo, no, es que los indios tienen que echar a los británicos. No, yo quiero que la India sea libre. Lo consiguió. Otro personaje que has puesto en tu realidad, Nelson Mandela. Desde una celda en solitario durante 23 años, se dice rápido, imagínate pasarte yo he visto la celda en un documental, una celda de 2×3, pasó 23 años en una celda de 2×3. Pues desde una celda de 2×3, él consiguió de nuevo que Sudáfrica perteneciera a los sudafricanos. ¿Por qué? Porque él decidió que Sudáfrica tenía que ser libre. Él solito. Y lo consiguió. Y como digo, has creado muchos otros personajes en tu vida que consideraban lo mismo. He venido para perdonar los pecados del mundo entero. No un grupo de pescadores en el mar de Galilea, no 2 o 3 rabinos en Nazaret, no.
el mundo. 100% de responsabilidad, y eso es el concepto. Y es una parte vital de Ho'oponopono. Asumes el 100% de responsabilidad de tu entorno, sin excepciones. Y la única manera que puedes asumir el 100% de responsabilidad, volviendo a lo de antes, es dándote cuenta que tú has creado el 100% de tu realidad. Es la única manera. Si no, es donde Ho'oponopono falla. Porque el momento que tú dices que tu suegra es separada de ti y que tiene una conciencia independiente de ti, entonces es imposible asumir el 100% de responsabilidad. Y dice, no, yo no tengo la responsabilidad de cómo se comporta mi cuñado, porque mi cuñado es independiente. Él está allí y yo estoy aquí. Y yo le veo y le toco y es separado. El momento que haces eso, ya no asumes el 100% de responsabilidad y no funciona. Por lo cual, cuando lo haces es tremendamente liberador, porque te das cuenta de la diferencia entre la responsabilidad y la culpa. Y ahí volvemos al concepto del consciente y el subconsciente. Esto es el diagrama que puso el Dr. Len en su curso. Y básicamente él decía que para cada bit de información de la mente consciente hay 11 millones de bits de la mente subconsciente. Por lo cual, si tú intentas curar esos pensamientos, tienes que sacar un bit a la vez. Entonces sacas un bit, lo sanas y ¡ay, qué bien! Solo quedan 9.999.999 bits. Vale, saco otro bit y lo sano. ¡Ay, qué bien! Solo quedan 9.999.998. Etcétera, etcétera, etcétera. Imposible. Lo que hacemos es que sanamos de forma subconsciente usando el niño interior para nuestra sanación. Y esto es como se practica Ho'oponopono, básicamente. Cuando se practica Ho'oponopono, te conectas con la energía de la fuente. Ahora, la energía de la fuente, aquí entramos en semántica, en palabras. Porque otro error muy grande que cometemos es cuando separamos la fuente de nosotros. Todas las religiones de toda la historia han usado ese concepto para manipular a las personas. El sacar Dios fuera. Los griegos los metían en un monte, los judeos cristianos lo metían en el cielo, los egipcios los metían en otros planetas, otros sistemas solares, etcétera, etcétera. Entonces, todas las religiones han sacado la divinidad y han metido la divinidad fuera de nosotros. ¿Por qué? Lógico, porque así necesitas un intermediario para actuar entre tú y la divinidad. Entonces, eso es otro concepto que hay que abandonar por completo, no solamente para que Ho'oponopono funcione, pero para que seas feliz. El primer concepto que tienes que entender es que tú eres Dios. Y de hecho, curiosamente, lo dice la Biblia 3 veces, a pesar de las múltiples ediciones y revisiones que ha sufrido a lo largo de 2000 años, se les ha escapado. Y hay 3 referencias directas al hecho de que tú eres Dios, que no hay diferencia entre Dios y tú. Y este diagrama lo enseña perfectamente. Ves que aquí no hay separación entre la fuente y tú. Tú eres la deidad, tú eres la fuente. Tú eres una manifestación de la fuente. Siempre lo comparo con mi brazo y el resto de mí. ¿Mis dedos son independientes de mi cuerpo? Por supuesto que no. Si corto mi brazo, mis dedos no sirven, son inútiles. Pero al mismo tiempo, mis dedos son una parte, una extensión de mi cuerpo. Yo soy una extensión de la divinidad. Tú eres una extensión de la divinidad. La divinidad opera a través de ti en este mundo material, pero no hay separación entre la divinidad y tú. Tú eres la divinidad, tú eres Dios. Y eso es el primer concepto que hay que entender. Entonces, con Ho'oponopono, lo que hacemos es que apelamos a nuestra verdadera esencia.
nos conectamos con nuestra verdadera esencia y permitimos que la energía de nuestra verdadera esencia fluya a través de todo el ser, pasando por el intelecto y llegando hasta nuestro subconsciente, como podemos ver aquí en el diagrama. Y cuando la energía de nuestra verdadera esencia fluye y se conecta con nuestro subconsciente, ahí sí que puede ocurrir la sanación. ¿Por qué? Pues porque en realidad es un trabajo energético. Y esto es el secreto de Ho'oponopono. Ho'oponopono no es un trabajo mental, es un trabajo energético. Usas la energía para liberar esos pensamientos del ego que crean una realidad incómoda para ti. Y eso es donde creo que la mayoría de las personas fallan, porque piensan que las palabras son importantes. Y las palabras no son importantes. La energía detrás de las palabras es lo importante. Cuando conectas con la energía detrás de las palabras, ahí sí que empiezas a liberar esos pensamientos. Es muy parecido a sanar una causa con Reiki, efectivamente. Para mí sirven como un gatillo. O sea, las palabras las llamo gatillos. Porque desencadenan el proceso. Muy bien. Entonces vamos a revisar los 4 pasos de Ho'oponopono. Esto ya es Ho'oponopono clásico, Ho'oponopono puro y duro, estilo Dr. Len. La primera cosa que haces es reconocer que tú has creado el comportamiento de esa persona, diciendo lo siento. Entonces lo siento es una manera de decir, he creado el comportamiento de esta persona. Después reconoces que esa persona es parte de la divinidad que tú creas, que no es separado de ti, que es parte de la divinidad que tú creas. Te amo. Y no olvides que cuando estás diciendo te amo a esa persona, en realidad ¿a quién estás diciendo te amo? Claro, a ti mismo. Porque esa persona es tu espejo. Esa persona es tu creación. Y si es tu creación, pues te estás diciendo que te amas a ti mismo. Que aunque hayas creado un atracador o que aunque hayas creado una suegra, sigue tu creación, por lo cual amas esa creación como parte de la divinidad que tú eres. Después reconoces que no lo hiciste de forma consciente, que fue tu subconsciente, tu niño, que lo hizo. Me perdono. Ahí estás en realidad reconociendo que tú has hecho eso por casi una necesidad básica, porque no olvides que tú has creado esa persona a través del ego como una necesidad para poder desenvolverte en este mundo material. Tú creas personas con unos comportamientos diferentes de los tuyos para solidificar, para hacer más real esta realidad que tú has creado. Entonces nunca olvides el papel de los tocapelotas en tu vida. Los tocapelotas simplemente intensifican la experiencia material, intensifican la experiencia terrenal. Por ejemplo, ahora mismo, ¿eres consciente de la segunda muela en tu mandíbula superior lado izquierdo? No, ¿verdad? Y si tuvieras un absceso ahí, ¿serías consciente de ella? ¿No? Si tuvieras una caries, ¿a que sí, ¿no? Sí. Y es curioso porque ahora mismo no eres consciente de una parte de tu cuerpo, pero si te empieza a doler, de repente sí, ¿no? Y si es una muela, pues muy mucho. Y lo mismo pues con la uña del dedo pequeño de tu pie derecho. Ahora mismo no eres consciente de la uña del dedo pequeño de tu pie derecho, ¿verdad? Pero si dejas caer un vaso o algo pesado encima, a que sí que de repente eres muy consciente de ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace el dolor en tu cuerpo? Te hace percibir esa parte del cuerpo con muchísima intensidad. Y si no sientes dolor, ni siquiera percibes esa parte del cuerpo. Pues eso es la misma función de las personas que nos generan incomodidad en esta vida. Nos hacen percibir este entorno con muchísima más intensidad que si no existieran. Y eso es la razón que nuestro ego les crea. Nuestro ego genera a esas personas para intensificar la sensación de separación. Por lo cual, cuando nos perdonamos, en realidad lo que estamos diciendo es que entendemos el por qué esta persona ha aparecido en nuestra vida para generar incomodidad. Entendemos que nuestro ego, a través del subconsciente, está creando esta persona. Y me perdono, porque entiendo por qué lo estoy haciendo. El perdón realmente solo ocurre cuando hay comprensión. Si lo piensas, ¿cuántas veces alguien te ha hecho algo que te ha molestado hasta que te ha explicado por qué lo ha hecho? Y el momento que te explica por qué lo has hecho, por qué lo ha hecho y lo entiendes, de repente ya no te enfadas, ¿no?
¿Nunca te ha pasado eso? Pues la comprensión trae el perdón. Si tú comprendes por qué creas esas personas incómodas en tu vida, te perdonas. Y eso es lo que estamos diciendo realmente cuando decimos me perdono. Me perdono, es decir, entiendo la razón que mi ego está trayendo estas personas en mi vida. Entiendo la razón que mi ego está creando estos personajes en mi vida y me perdono por hacerlo. Y como último, agradecemos la oportunidad de vivir la experiencia de sanación. Quizás esto de nuevo es donde la gente falla en Ho'oponopono con mucha frecuencia, porque el agradecimiento es quizás uno de los actos más difíciles que nos cuesta hacer. Porque dices, ¿y yo por qué voy a agradecer a mi suegra? ¿A santo de qué? ¿O mi cuñado? ¿O el idiota de mi jefe? Agradecer que ¿qué es lo que tengo que agradecer aquí? ¿Un cáncer? ¿Qué voy a agradecer yo en un cáncer? ¿Qué voy a agradecer en la muerte de un ser querido? Etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil encontrar una razón para agradecer cosas que ocurren en nuestra vida que son incómodas, ¿cierto? Pero si de repente te das cuenta que uno de los propósitos de esas incomodidades es de intensificar la experiencia de tu vida terrenal, entonces todo cambia. Por ejemplo, termina la siguiente frase. No puedes disfrutar de un buen trago de agua si primero no tienes sed. No puedes saborear realmente la comida si antes no tenías hambre. No puedes apreciar una chimenea de leña encendida si no tienes frío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas situaciones que tú llamas incómodas, realmente lo que te están haciendo es te están intensificando la experiencia de vivir esta vida terrenal. Por lo cual, yo te doy una opción. Puedes seguir fastidiado como estás y seguir sufriendo cada vez que te hacen algo y quedarte igual de infeliz. O puedes elegir agradecer la experiencia como una oportunidad para apreciar la intensidad de tu vida terrenal y ser feliz. Tienes la opción. Seguir igual de pringado o cambiar de chip y empezar a pasarlo bien. Y básicamente eso es lo que hacemos con esta última frase, que es agradecer, dar las gracias. Generalmente lo usamos para personas. Ho'oponopono es una técnica para personas. El concepto se puede usar para todo. Se puede usar para tu propia enfermedad, se puede usar para situaciones, se puede usar para lo que tú quieras. Pero la técnica específica de Ho'oponopono lo usamos para las personas. ¿Por qué? Pues porque las personas son quizás la mayor creación que nosotros tenemos en nuestra realidad. Sí, es que veo que has planteado dos procesos. O sea, ese que es inmediatamente ante una situación, pero luego el otro, cuando te tienes que tomar el tiempo de conectar con tu niño, pedirle al niño que conecte con una fuente y tal. No son dos procesos. Sí, no te entiendo. Realmente no son dos procesos. No hay dos procesos separados. Lo que hay es la versión larga, que es esto, y la versión corta, que es lo que comento en el primer webinario, que estás caminando por la calle y ves a alguien y dices, ¡ay, qué persona tan fea! Entonces, el segundo hecho es simplemente una versión resumida de la versión larga que estoy poniendo aquí en la pantalla. Quiero decir que yo ahora estoy caminando por la calle y veo pues una persona que me desagrada y lo único que hago es reconocer inmediatamente que yo he creado esa persona y agradezco la oportunidad de vivir la experiencia. Para terminar realmente, o sea que cuando practicamos Ho'oponopono lo podemos usar con conflictos, comportamientos negativos, conflictos mundiales también. Ten en cuenta que tú ahora mismo estás creando lo que está ocurriendo en Siria, por ejemplo, porque si no lo estás creando tú, ¿quién lo está creando? Es tu realidad. Personas enfermas, cáncer de un padre, por ejemplo, ¿quién está creando el cáncer? Si no eres tú, no hay nadie más. Como parte de Reiki 2 para relaciones, los que practicáis, los que tenéis Reiki nivel 2, se puede hacer para relaciones, básicamente siempre. Cuando Ho'oponopono se vuelve poderoso, cuando es algo básicamente que se convierte en parte de tu quehacer en tu día a día, que la primera reacción que tienes cuando entras en contacto con otra persona es practicar Ho'oponopono, ser consciente de que esa persona es tu creación, y ahí realmente es cuando se vuelve potente. Entonces, ¿cuál es el resultado final?
O sea, ¿para qué sirve todo esto? En otras palabras. Porque lo que yo te estoy planteando, como digo, lo estoy planteando no porque tenía ganas de rayarte. Bueno, sí tenía ganas de rayarte, pero que no es la razón principal que lo he hecho. Es porque la alternativa es considerar que hay personas independientes a ti, que tienen comportamientos que tú no puedes controlar y que hay una posibilidad que esas personas te ataquen y te hagan infeliz y que tú no puedes hacer nada al respecto. La alternativa es vivir con miedo, porque el miedo se genera por lo desconocido, y lo desconocido es que no sabes lo que va a pasar, y si no sabes lo que va a pasar con el comportamiento de las personas, pues entonces sientes miedo, y no sabes lo que va a pasar con el comportamiento de esas personas porque esas personas están fuera de ti y pueden hacer cosas muy, muy malas que tú no puedes controlar. Entonces, el momento que abandonas ese planteamiento y te das cuenta que todo es de tu creación, todo cambia, porque sabes que todo fluye de ti, todo fluye de tu conciencia, y si pasa algo incómodo, es parte de lo que tú estás creando y es un mero reflejo de tu estado. Esta grabación ha terminado. No olvides que para seguir la grabación y seguir el vídeo hay 2 meditaciones adicionales que lo acompañan. Puedes encontrar las meditaciones en medita.es.